Bendiciones, Iglesia. Es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Como lo hicieron los hermanos Gabriel y Federico, hoy vamos a continuar con el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 10. En la versión Reina Valera tiene por título La salvación por medio de la gracia. Y en la versión que voy a estar leyendo, Dios habla hoy, su título es Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. En el versículo 1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. En este versículo, Pablo nos habla de nuestra antigua o vieja vida antes de conocer a Cristo. Como lo dice también en Romanos 6:6, en Reina Valera dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. En otra versión dice: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido, y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Qué maravillosa obra es la que hizo Dios con nosotros, sus elegidos. En el versículo 2 y 3 dice: en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que dominaba en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Dios se refiere a los que no son sus hijos, a los que no viven conforme a su palabra, a los corruptos, a los inmorales, incluso a los que son buenas personas según los criterios humanos, pero viven alejados de Dios, como hijo de desobediencia, como hijo de ira. También debemos saber, como dice en Primera de Juan 3, queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. En Primera de Pedro 5:8 dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso es que en Efesios 6, 11 y 12, Dios nos alerta a estar preparado para la batalla. Y dice en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
En otra versión dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del maligno, del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen, y escuchen esto, mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. La lucha no es contra las personas, sino contra los espíritus que operan en ellas. Teniendo en cuenta, como dice en Romanos 8:5, dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. En el versículo 4, del 4 al 7, nos habla de la misericordia de Dios. Y dice: pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Misericordia, amor, bondad, generosidad, todo lo que recibimos al estar en Cristo. En Tito 3:5 dice: y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos, regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. En Primera de Pedro dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Herencia como hijo de Dios y coherederos con Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada una de nuestras vidas. Dice en el versículo 8 y 9, Pablo habla a los éfesos sobre la gracia y la fe. Dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Es solo mérito de Dios. El único que se merece toda la gloria es Cristo. El término gracia viene del origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio, que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Un regalo inmerecido. Es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. El hombre no puede hacer nada
en el sentido de lograr su salvación. La gracia es un acto divino, la fe es un acto humano. Y hablamos de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y llegamos al último versículo, el 10. Dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. En Él tenemos una identidad como hijos de Dios. En Primera de Pedro 2 nos habla de nuestra identidad y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otra versión dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anunciéis las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Pablo nos recuerda en los distintos versículos de Efesios 2 nuestra vieja naturaleza o nuestra vieja manera de vivir. Nos alerta del enemigo latente y nos muestra la misericordia y la gracia que tenemos por creer en Jesús, por medio del cual obtuvimos la salvación. ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros? A Él sea la gloria, la honra y el honor. El Señor los bendiga, los proteja, los acompañe y los prospere en el nombre de Jesús. Y tengan una excelente semana. Amén.